Carlos. Creo que empecé a dibujar porque mi hermana lo hacía muy bien. Y cuando se murió yo creo que fue como mi manera de sentirla cerca. Es importante que no estés sola. No lo voy a tener, Carlos. ¿En qué momento has pensado que era una posibilidad? Tú y yo somos la misma persona. Solo que nuestros caminos se dividieron cuando teníamos 9 años. Soy la única que te puede ayudar. ¿Qué quieres? No puedes ir al otro lado. Esto no es ningún juego, tienes que ir con cuidado, es peligroso. Piensa que en cada viaje te desgastas. ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? Hola amigos y amigas de Mundo Deseo. Hoy se estrena una película de género, una película que se llama Visitante, y vamos a hablar de ella con el director Alberto Evangelio y con el codirector que es Carlos Jara, que es también el creador de la música y de la dramaturgia y de la narrativa musical, que evidentemente Alberto también es co-compositor de la banda sonora, porque a fin de cuentas forma parte de todo, como siempre hemos visto. Carlos ya lo conocéis, es amigo de Mundo Visión desde hace un montón de tiempo y es muy querido y muy respetado, y Alberto lo vamos a tener que enganchar a Mundo Visión y que nos haga de ahí. Alberto, la primera pregunta, hemos visto ahora el tráiler, la primera pregunta: ¿por qué Visitante necesita música? No la música de Carlos en particular, sino música en general. Pues, a ver, es una película muy claustrofóbica con la que quería crear una atmósfera muy especial y que además tiene una trama bastante compleja. Entonces, para mí era clave que la banda sonora pues aportara tanto a la atmósfera, por un lado, y también que ayudara, digamos, a simplificar la trama en el sentido de que hiciera más fluida la experiencia del espectador, ¿no? Consumiendo la película. Pero sí, siempre me imaginé la película con música, o sea, no me imaginaba una película sin música, a pesar de que las interpretaciones son muy cotidianas, como muy naturalistas, que te podrías plantear una peli con menos música. Pero todo lo contrario, me imaginaba una película con esa atmósfera detrás continua. ¿Y tú, Carlos, cuál sería tu respuesta? O si quieres añadir algo. Bueno, decía eso, a modo de broma, decía que claro, que a mí Alberto cuando me llama para poner música para la película y tal, yo no lo discuto, porque como hay que pagar las facturas y hay que trabajar, pues yo le pongo música a lo que haga falta. Pero es cierto que una vez vi el primer montaje, aparte que me costó llegar a entender bien, no la película, sino la película tenía como muchos aspectos narrativos diferentes y muchas cosas que se abrían, sí que resoplé un poco porque no sabía qué iba a hacer, era como ¡puf! Y entonces automáticamente me puse a pensar en qué la película tuviese el argumento de la película algo más simple. Algo más simple, que verdad, porque la película, como tiene subtramas y diferentes cosas, no es que se pierda el argumento principal, ¿no? Para nada, porque sí que está claro, pero creo que yo intentaba subrayar sobre todo esa parte de, bueno, sin meterme a hablar mucho de la película, de una relación entre hermanas que emana un poco de ahí, de donde emana toda la historia, ¿no? Y que eso pudiese estar presente durante toda la película, de alguna forma. Yo creo que en la película hay, yo les voy a dar mi parecer, mi parecer después de haber visto la película. Yo creo que la película rompe la música vulnera, ataca, rompe los espacios. Es decir, al principio de la película hay un espacio del pasado y hay un espacio del presente, pero en cambio mucho antes de que en el presente empiece a entrar lo que pasó en el pasado, la música ya está ahí. Es decir, la música, no, tal y como yo lo veo en la película, no es a priori, no es ni de emociones, ni de pensamientos, ni de sentimientos, es una música que está en ese lugar.
Está en ese lugar como esperando, como esperando. Es decir, la protagonista vive en una casa, está en una casa, pero no sabe que en esa casa también habita alguien más, que es la música. Y esa música es esa música que viene del pasado y que mucho antes de que el pasado llegue al presente, la música ya está. Y eso yo creo que funciona muy bien en la película porque es de alguna manera, y perdóname Alberto la manera que te voy a hablar, es una avanzadilla terrorista de las cosas que han de suceder. Yo creo que eso, evidentemente, los personajes no son conscientes ni les afecta la música, es una música claramente dirigida para atacar al espectador, es decir, para que el espectador perciba esa presencia en la casa, ¿vale? Eso es algo que pasa exactamente igual en la película La Abuela, a la que han nominado al Goya la música, pasa exactamente lo mismo, es la música de un lugar que están ocupando, una música ocupa de alguna manera en eso. Yo creo que eso es una cosa muy interesante que funciona porque rompe un poco la perspectiva espacio-tiempo en la película y de alguna manera avanza mucho más de lo que va a pasar. No sé si esto es así o fue deliberado o no, Alberto. Sí. Para mí era súper importante eso, que el inicio de la película, la presentación de personajes en el presente, que ya estuviera el pasado, se transmitiera también a través de la música, ¿no? Pues una protagonista que llega a su casa, que tuvo un trauma en el pasado allí, y claro, y con la música, además con esos instrumentos que utilizó Carlos, con los sintetizadores y tal, pues ya te está retrotrayendo al pasado, ¿no? Y también con esas notas un poco que recuerdan al piano que ya ves en la primera escena de la película, de cuando eran niñas. Y sí, para mí era súper importante, estoy súper de acuerdo con lo que has comentado, era un objetivo que a pesar de tener una presentación de personajes de 15, 20 minutos, pues que estuviera ese trauma, porque tampoco se cuenta mucho con diálogos lo que le está sucediendo al personaje, ¿no? Y lo que siente cuando llega a la casa. Entonces, creo que la música era clave en este sentido para que la película vaya fluyendo y para que te vayas identificando y entendiendo a lo que le pasa a Marga. Creo que ahí sí que y Carlos hizo un trabajo como muy de menos a más, pero fue avanzando ya temas y totalmente, tal. Alberto. De hecho, la segunda cosa que me pareció... La primera es esta, o sea, creo que claramente Alberto es muy inteligente porque es una estrategia de ajedrez. Es decir, avance que digamos que la narración musical ya esté mucho antes de que la narración argumental, es decir, de hecho la música que ya está ahí perturbándolo todo y generando tóxicos y eso, es una música que a la chica, o sea, que le da igual a la chica en ese momento la música. Lo que le interesa a la música es: este es mi espacio, este es mi lugar, y tú estás aquí, y tú pagarás por estar en este lugar. Y esto llega mucho, Alberto, al espectador. Esto llega a la audiencia, porque la música siempre gana, la música siempre gana. Carlos, otra cosa muy interesante que me pareció muy interesante en la película es lo que acabo de decir Alberto. Es decir, tú partes de una música deconstruida, de una música que no está acabada, es una música como muy fragmentada, y es una música que poco a poco, muy sutilmente, va tomando forma. Es decir, la patita del lobo primero y luego el lobo completo. ¿Vale? Entonces, este viaje hacia lo que ha dicho Alberto, la construcción de esto, es un viaje que exige mucha precisión, porque en cualquier momento se te escapa el lobo. No sé si se me explico. Sí, de hecho, es que esto, efectivamente, yo creo, fue bastante deliberado. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con Alberto, a mí casi me sorprendió porque, bueno, he trabajado en otras películas y tal, pero Visitante yo creo que ha sido la número 2 o 3 película que he hecho en solitario y es de las que más recordaba haber estado hablando con el director, haber pasado muchas horas hablando sobre cómo utilizar ciertas cosas, sobre tal. Entonces le enviaba a Alberto ciertas ideas y es verdad que en una de ellas sí que le envié un tema en concreto, un tema ya desarrollado, terminado, pero que efectivamente creíamos que como tal podía salir en momentos determinados, pero que había que ir mostrando poco a poco para ir tejiendo esa red y que tuviese ese sentido, ¿no? Que no saliese de forma aleatoria. Y discutíamos mucho sobre eso. Oye, ¿lo podríamos utilizar aquí quizá no, aquí tal? Y entonces era un poco ha sido una labor conjunta, ¿no? El decidir dónde utilizar ciertas músicas y por qué y tal.
Claro, el efecto que genera, creo que es también muy interesante, es que genera expectación en la audiencia, genera inquietud, genera expectación. Es decir, si Alberto dice, bueno, yo voy a lo cómodo, yo ya voy a poner el tema de Darth Vader al principio, claro, ya la audiencia ya lo ve, digo, vale, esto es a lo que nos tendremos que enfrentar, a Darth Vader, ya está clarísimo, ¿vale? Pero si por el contrario, no, vamos a presentar a Darth Vader cuando toque presentarlo, pero de momento vamos a lanzar estas pullas, esto que quede, o sea, que vamos a ir construyendo poco, no tenemos ninguna prisa, construyendo poco a poco la música, de tal manera que es una audiencia, genera una expectación, porque sabe que la música le está llevando a alguna parte, pero todavía no sabe a dónde. Y eso, unido al contexto argumental y al contexto, sobre todo, Alberto, sobre todo espacial, es decir, de que como si esa casa cobrase vida, en fin, es el totum revolutum, es decir, está muy bien, está muy interesante eso, ¿vale? Es decir, es un viaje. Y después, el tercer aspecto que me interesa mucho de esto, el juego del Cluedo, ¿vale? El juego del Cluedo, sino el juego de las adivinanzas. Sigue la pista a estos, en fin, a este juego de la gincama, pero también sigue la pista de la música. Es decir, en este juego de los papelitos, en fin, no vamos a decir qué es, de ir buscando las pistas, los guijarros estos por el suelo, la música también va marcando ese camino. Y permitidme, es una música, perdóname, Carlos, ya sé cómo hablo, es una música muy hijo de puta. Esa música... porque es muy fea, o sea, es muy tramposa, es muy nada, o sea, es decir, hostia, tengo que seguir esta pista, pero por otra parte no quiero seguir esta pista. No sé si me... Sí, te entiendo, te entiendo. A ver, es verdad es que, claro, en algún momento me gustaría hacer más la charla donde sí que pudiésemos spoilear, porque claro, hay tantas cosas que me gustaría contar que no puedo contar porque estaban puestas no a mala uvilla, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese aspecto, a ver, es verdad que todas esas gincanas yo ya pensaba mucho en el desarrollo de la película y en ciertas cosas que efectivamente el espectador no sabe, ¿no? Y que yo creo que Visitante, fíjate, el otro día yo la estuve viendo en la Premier en Madrid, no sé por qué vez, 10 veces o no sé cuántas veces, y creo que es una película que gana cuando la ves al menos una segunda vez, porque tiene tantas cosas, ya no solo musicalmente, ¿no? Sino tiene tantas cosas en la pantalla y tantas cosas dentro del guión y del montaje y demás, que en un primer visionado es muy fácil que te pierdas detalles. Y yo creo que efectivamente... la música puede pasar lo mismo en ese aspecto, sí. Claro, Alberto, es que es exactamente eso. Vamos a ver, hay una contradicción, porque tú que juegas mucho, como el cubo ese, juegas mucho a las distintas caras, Alberto. Y es eso de decir, oye, que por favor, que esta chica está sufriendo, que esta chica está pasándolo mal, que esta chica necesita una solución a sus problemas X. Claro. Y en cambio, es la música de juego, vamos a jugar, chica, vamos a jugar contigo. Y eso tiene un punto, Alberto, tiene un punto cruel, un punto sádico, que yo no sé si era deliberado por tu parte, de ponerla contra las cuerdas, ¿no? Sí, totalmente. Es que era muy importante hay tantos aspectos en la película y que era muy importante con la música marcar lo que nos interesaba más a Carlos y a mí, que al final es el juego y también dinamizar mucho y en ese sentido la música está trabajada desde ese punto de vista que comentas, y sí, claro, y con ella están jugando de forma cruel, de hecho. Claro, Alberto, porque fíjate tú que sin cambiar un solo... Perdóname, dime. No. Que decir que sin cambiar un solo fotograma, cambias la música y cambia por completo el modo en cómo se entiende el personaje y la película. Cambia por completo, es decir... Sí. Claro. Estoy de acuerdo, en la escena esta del juego, o sea, es que de hecho es una escena sin diálogo, o sea, es una escena que casi es un videoclip, o sea, sin la música no tiene sentido. La música la música te está marcando qué decisión va a tomar el personaje, ¿no? Está apoyando esa decisión incluso que es muy importante. Sí, pero incluso así no en ningún momento, ahora hablaremos de otro aspecto que me interesa mucho que comentemos, pero en ningún momento la música, esta música en particular, la música del juego, en ningún momento salía con el personaje, nunca no es una música de aura, del aura del personaje, vamos juntos a encontrar la solución, no, es una música que está como ahí, digamos, fastidiándole el camino.
¿vale? Por una parte, sí, efectivamente es la determinación, pero por otra parte es como un fin, como una pared, ¿no? Carlos, no sé cómo trabajaste este tema, porque este tema por una parte es muy sencillo a nivel, digamos, de ser recordado, que además es interesante que sea recordado por parte de la audiencia para que poder repetirlo, pero por otra parte tiene muchos matices un poco cabrones, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esto nace mucho de el concepto musical y más en este punto cuando ya está ya en esta, todas las partes de la música que tú puedes oír, incluso a nivel de instrumentación y tal, son conceptos dentro de la película, son o personajes dentro de la película. Entonces, de alguna manera ella cuando ya está siguiendo esas pistas, ella está entrando ya en un juego en el que hay diferentes elementos y la música son esos elementos. De alguna forma lo que empezamos fue a unir diferentes elementos. Teníamos ya una melodía, pero a lo mejor un sonido específico para uno de los elementos de la peli, otra cosa para otra parte, otra cosa para otra parte. Yo creo que era ese a lo mejor sonido tan peculiar que no deja historia de la propia película, aunarlas en un momento. Que eso yo creo que está bien porque es como si, bueno, pues como si consigues meter a todos los personajes en una misma habitación, que no siempre tienen por qué ser así, ¿no? Pero de alguna forma sí que con la música te deja, de alguna forma con el audio, mostrar que esos personajes y esos elementos están ahí, aunque no estén visibles, ¿no? Claro, no, insisto, creo que es una de las grandes cosas inteligentes, bueno, una de las muchas cosas inteligentes que tiene la película, que es eso, que no es una música sencillita de bien, lo básico del ABC, que es bastante obvio, sino que es una música muy juguetona, perversamente juguetona y que en fin, con todas esas matices que venimos comentando, pues le da un decir, en fin, le da un te quiero explicar cosas, pero te estoy explicando cosas, pero no te estoy explicando exactamente qué te estoy explicando. ¿Vale? Y eso funciona muy bien a mi juicio, Alberto. Vamos a la parte dramática. Hoy, otra cosa que me parece muy interesante es la percepción que he tenido volviendo a ver la película, que también la he visto 2 veces. La presión, la asfixia. Es decir, hay un elemento dramático en la música, en esa divina, donde bien, sí, la chica, el sufrimiento, el tormento, tal y cual, pero por otra parte hay como la otra música que presiona y que impide que esa música encuentre su espacio. Es decir, viendo la película yo tenía la sensación de que como si una música fuese la persona que estaba debajo de un suelo de hielo, intentando encontrar un sitio para poder respirar y hubiese una capa de hielo que es la música que le impide aflorar. Entonces tuve la sensación durante la película que había una música dramática que pretendía encontrar un espacio de respiración para oxigenarse y oxigenar, y en cambio había toda la otra música, el bloque de hielo impidiéndole, presionando, como cuando alguien se pone encima del pecho de alguien y la asfixia. Entonces, este duelo de poder, en realidad, entre estos 2 tipos de música, creo que también funciona muy bien en la película, pero tampoco sé hasta qué punto fue una cosa que os salió, si es así, que salió espontáneamente o que era una cosa absolutamente deliberada por vuestra parte. ¿Alberto? Yo pienso que fue deliberado, o sea, porque sí que Carlos y yo hablábamos muchísimo de este tema, de no exponer todas las cartas y bueno, cuando descubres, digamos, la realidad 2, ¿no? Ahí sí que afloran ciertas cosas que es una pieza que me encanta, ¿no? Pero hasta ese momento es lo que tú dices, que está como un bloque. Me parece súper interesante cómo lo jugó Carlos y estoy, la verdad, que muy contento porque cuando llega el momento realmente vamos, lo sientes, lo sientes de verdad. Lo estás esperando de alguna manera. Sí, yo diría lo mismo, porque es que recuerdo que, es lo que te decía Conrado, que durante el proceso de la composición de la banda sonora, y no solo ahí, sino antes, Alberto y yo hemos hablado tanto que, de hecho, alguna vez le dije, deberíamos haber grabado estas conversaciones, porque claro, hablábamos sobre tantas cosas conceptuales dentro de la película, cosas probablemente que no aparezcan ni en la película y tal, que yo creo que de alguna forma toda la elaboración de la banda sonora ha servido a eso, sobre todo a lo que Alberto sabía de la película, cosas que a lo mejor no podían estar dentro de la película por el montaje o por lo que fuese, pero que son cosas que uno sabe, y justo que tú lo transmitas de esa manera, pues creo que al final lo que hacen es que vean
que esas cosas están puestas, porque tiene todo el sentido, de hecho, lo que estás comentando dentro de la película en sí. Entonces yo creo que efectivamente no hemos, o sea, fíjate que te diría que aunque es una frase que muchas veces dices tú por mundo del deseo y tal y eso, pero es como que no siento haber hecho una música que me apeteciese hacer, sino simplemente como si la música estuviese ahí y hubiésemos ido descubriendo dónde ponerla, cómo y tal, ¿no? O sea, no ha ido, yo creo que ha ido más por ese sitio. De hecho, recuerdo incluso hace años cuando Alberto me habló de esta película, porque creo que me habló de ella ya hace como 4 o 5 años, la idea musical inicial que una vez elaboré era completamente diferente, completamente distinta. ¿Te acuerdas, Alberto? Fue otra Sí, historia. sí. Y cuando ya vimos la peli y tal, fue como, uy, esto que hice hay que tirarlo a la basura, ¿sabes? Como esto no sirve de nada. Y ya empezó a salir la música que creíamos que la propia película tenía, ¿no? No es que yo tuviese que esperar a hacerla, sino era como cuando dicen que un escultor va quitando cosas y simplemente la figura está ahí, ¿no? Pues esa es un poco la sensación que yo he tenido al ir componiendo y hablando con Alberto. No, en fin, aquí sí que no podemos entrar en detalle porque sería spoilear. Y Uh-huh. además, de hecho, deberíamos volver a ver la película para encontrar los puntos. Yo creo que hay dos puntos de vista, hay dos miradas en la música en general. Una es la música que mira a la película, y Uh-huh. que mira a la película y resuelve lo que tenga que resolver, pero es que también hay otra música que no mira a la película, sino que desde la película mira al espectador Uh-huh. para darle indicaciones, para darle informaciones, tal igual. Es decir, es la doble mirada, que eso otro día, Carlos, lo hablamos porque es que en cine es muy habitual, o sea, no es nada original. Es decir, que por una música orgánica, es decir, una música de eso, de los sentimientos, emociones, tal cual, que está ahí, es decir, que es lo que sale de la película, pero hay otra música que no está propiamente en la película, sino que está puesta para que el espectador entre en la película. Uh-huh. Entre, es decir, es decir, por ejemplo, lo de la música de cuando que corresponde al pasado, pero ya está en el presente, mucho antes de que el pasado realmente sea argumentalmente importante en el presente, ya está la música. Esa música, evidentemente, Alberto la está poniendo para darle unas explicaciones, unas indicaciones a la audiencia. Y decir, hey, Uh-huh. va a pasar esto, ¿vale? O sea, tenerlo presente, que la chica no se entera, la chica de momento no está distinta, no se entera, pero vosotros que sepáis que esta casa ya es la casa embrujada, ¿vale? Entonces eso está muy bien, es muy hábil el eso. Yo creo que eso también en la película funciona. ¿Qué más? ¿Cómo no podemos contar al final? Claro, el tratamiento dramático que dais al personaje después de todo el proceso, es un tratamiento que tampoco es especialmente sentimental, ni es especialmente compasivo, ni es especialmente complaciente. De alguna manera, tengo la sensación de que resolvéis, que no diremos cómo, y la dejáis. No sé si me explico, Carlos. Pero ¿dices en alguna escena particular o literalmente al Yo final? creo que es en Marga 2, ¿no? Este juego que hay entre Marga 2 y Sí, Marga 1. sí. Y yo creo, Conrado, que es eso, que la película, ya con los personajes ya juegan una escala de grises, de que ninguno es bueno ni malo, ¿no? Durante la película. Y con la música un poco también tratamos lo mismo, ¿no? O sea, que pudieras querer igual a Marga 1 que a Marga 2, ¿no? O sea, que no estuvieras con uno de los dos personajes y que con la música de repente cuando uno, digamos, gana, que sea súper emocional y tal, ¿no? Estábamos jugando con los dos. Sí, no, está claro, Alberto. Me he explicado mal. Me refería que cuando ejerces tal presión, que es una olla a presión, de alguna manera, y además con todo este juego del juego de las pistas, tal y cual, Claro. al fin, de alguna manera la audiencia, inevitablemente, porque también pasan las películas de Brian De Palma y todo eso, la audiencia está esperando que la resolución sea muy oxigenada, que la resolución sea muy grande, que la resolución sea, venga, ya hemos llegado al mar, ya hemos pasado los pantanos pestilentes, y ya Carlos nos lleva al mar y me voy a mi casa feliz. Pero de alguna manera, la música no llega a un gran mar, sino llega a un charquito que de alguna manera deja esa, ¿sabes? Sí, eso sí es deliberado también. Porque claro.
Es que, bueno, es que hay que ver la película, ¿no? Para... Claro, por eso no podemos Sí, pero sí, sí. Haremos una cosa, como tiene muchos matices y como tiene mucho metalenguaje y tiene cosas que están estupendas, pues cuando dentro de un par de años, cuando podamos hacer spoilers, pues os vuelvo a convocar y empezamos a hacer el despiece de eso, ¿vale? En fin, Vale. Alberto y Carlos, muchas gracias por esta conversación con el Mundo BSEO. Mucha suerte en el estreno, ya sabéis, en fin, que los tiempos son los que son y es difícil colocar, pero si, Alberto, si tú después colocas esta película en una plataforma, ya sabes cómo va, que tendrás miles y miles y miles y decenas de miles de esto, ¿vale? Ojalá que se pueda ver. Sí, yo creo que es una peli que sí que puede generar comentarios, ¿no? Como tiene tantas capas y tal. Por eso. Y vamos, sí que espero que sí. Y de verdad que felicitar a Carlos por el trabajo que ha hecho, porque además tengo que decir que además es que acierta mucho. O sea, también es cierto que hablamos tanto, ¿no? Que claro, cuando mando una pieza... Es curioso, Alberto, porque tú te lo digo como director, porque, en fin, Carlos ya me conoce y sabe cuál es mi cruzada y cuál es mi batalla y tal y cual. Pero hay una idea generalizada y también entre algunos directores, no hablo que sea tu caso, de que, sí, de acuerdo, el montaje es la película, la fotografía es la película, el sonido es la película, pero la música es un accesorio. La música es una cosa que ponemos luego y que a la última hora, ya sé que tú no estoy diciendo, además se demuestra en la película claramente lo que tú sabes de... Pero mucha gente lo piensa, es decir, mucha gente piensa que bueno, la música es una cosa, un extra de la película que esto. En cambio, si algo demuestra vuestra película es hasta qué punto la integración de lo que explica la música y de lo que aporta la música con la película es tal que si la separamos, la música se muere, la película se muere. Es decir, la película queda inexplicada, sí, ¿sabes? Yo mi sensación que tenía durante el montaje, ¿no? Y cuando estábamos realizando la banda sonora, cada vez que me llegaba una pieza era como si la película echara a andar. O sea, hasta que no, cuando tenía una pieza era como un regalo. Era pues eso, como no poder mover las piernas, y cada vez que te llega una pieza, pues empieza a andar hacia adelante y me parece una parte indispensable de la película. O sea, por cierto, Alberto, también te tengo que agradecer y felicitar, sobre todo agradecer, porque no, en fin, de esto tampoco podemos hablar ahora porque haríamos spoiler y habría que ver escenas, pero eso lo haremos dentro de un tiempo. El trabajo del diseño de sonido. ¿Vale? El trabajo de diseño de sonido, que no es una cosa meramente técnica, sino es una cosa absolutamente dramatúrgica y absolutamente incluso narrativa. El trabajo del sonido y sobre todo la competencia sonora entre música, sonido y diálogo está fantásticamente bien hecha en esa película. Es un elemento muy importante. Simplemente quería explicarlo. De hecho, es que Alberto en un momento determinado me puso en contacto con el departamento de y tal para que hablásemos sobre ciertas cosas para evitar efectivamente esta competición sonora y que pudiésemos cuadrar cosas y que cada elemento saliese, o sea que hasta eso él ya lo tenía en mente directamente. No, claro, porque aparte que es una película es una película muy peculiar en cuanto a los efectos. Está el elemento del cubo, ¿no? Que el elemento del cubo, bueno, aparte de que tiene una pieza o unos instrumentos que van en colación a ese elemento fantástico, ¿no? Que curiosamente no escogimos unos instrumentos de sintetizador, ¿no? Porque el cubo lo hicimos como súper analógico, ¿no? Como algo muy atávico, casi, ¿no? Y tal. Eso es, creo que a mí me gusta mucho. Y luego con el sonido también se juega con el cubo, claro. El cubo de hecho, en fin, no hablemos del cubo porque entonces entraríamos en spoiler. Sí. De hecho, la música, el sonido, sobre todo la música y el sonido le dan una profundidad brutal al cubo. Es decir, le dan una perversidad, una perversidad brutal porque lo hace sofisticado. Porque no es una cosa muy básica de, venga, vamos a hacer, no, es una cosa que es como, oye, esto tiene vida, ¿vale? La música da vida, Carlos lo sabe, la música siempre da un aura de vida, entonces ese cubo tiene como cierta esto. Carlos, Alberto, muchas gracias por la conversación. Espero que la película vaya estupendamente bien. Y nada, y nos volvemos a ver otro día para hablar de nuestra pasión compartida por el cine, ¿vale?
Genial, muy bien. Alberto, muchas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias.